Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera parte del módulo 1 de Teoría de la Computabilidad, en la cual vamos a referirnos al denominado teorema de Pumping para lenguajes regulares. Vamos a recapitular brevemente a qué nos estamos refiriendo. Cuando trabajamos con lenguajes, en particular con los lenguajes regulares, situaciones típicas que se suelen dar es tratar de probar que un cierto lenguaje es regular o bien tratar de probar que un lenguaje no es regular. ¿Sí? Ambas situaciones tienen consideraciones diferentes. ¿Por qué? Porque para demostrar que un determinado lenguaje es regular, yo puedo recurrir a todos los conceptos que hemos visto en lenguajes formales y autómatas y articularlos a su vez con las propiedades de clausura que ya conocemos y con algunas de las consideraciones que mencionamos acá. Yo voy a saber que un lenguaje es regular si puedo llegar a especificarlo con una expresión regular, o puedo definir un autómata finito reconocedor, ¿sí? Ya sea determinista o no determinista, que reconozca ese lenguaje. Tengo un teorema que me asegura que si el autómata es no determinista, puedo encontrar un autómata finito determinista equivalente. Puedo encontrar, ¿sí?, ciertas propiedades que sea cerrado bajo unión, concatenación, estrella de Krim, ¿sí?, que se van a cumplir cuando el lenguaje sea regular, y puedo usar estas propiedades junto con otras para llegar a esta conclusión. O bien puedo encontrar una gramática regular que genera mi lenguaje, ¿sí? Básicamente, algunas de estas son las consideraciones que podemos tener en cuenta cuando yo quiero ver si un determinado lenguaje es regular. En definitiva, todos estos hechos yo los puedo utilizar en forma individual o combinada para demostrar que un lenguaje es regular. ¿Sí? Mencionamos al final del módulo anterior, ¿sí?, cómo utilizar, a modo de ejemplo, si consideramos el lenguaje L formado por todas las cadenas de longitud impar que contenían un número par de letras A. Si yo quería demostrar que L era regular, podía hacerlo a partir de demostrar que el lenguaje L se obtenía por intersección de dos lenguajes que eran regulares. ¿Cómo sabía que estos lenguajes L1 y L2 eran regulares? Porque justamente la expresión que los caracteriza es una expresión regular, y todo lenguaje asociado a una expresión regular es un lenguaje regular. Y en particular, como el lenguaje L lo puedo pensar a partir de intersectar el conjunto L1 con el conjunto L2, y la intersección es cerrada por los lenguajes regulares, ¿sí?, por una propiedad que ya está demostrada, lo que puedo asegurar es que al realizar esta operación y tener el lenguaje L que yo busco, mi lenguaje L va a ser regular, ¿sí?, por el hecho de que la intersección es cerrada para los lenguajes regulares. Habíamos hablado, y con eso habíamos concluido la segunda parte de este módulo 1, a nivel de video, que podríamos tener distintos ejemplos de lenguajes finitos. Todos ellos yo podía garantizar siempre que el lenguaje era finito, el lenguaje va a ser regular, yo puedo armar un autómata que reconozca cada una de sus cadenas, ¿sí? Y aquí teníamos ejemplos de lenguajes finitos. Sin embargo, ¿sí?, se da la situación de que existen lenguajes regulares que no son finitos, y no todos los lenguajes infinitos son regulares. Tenemos aquí un lenguaje infinito, A estrellas de estrellas estrella, que, como lo puedo expresar a través de una expresión regular, va a ser un lenguaje infinito pero regular. Y sin embargo hay un lenguaje paradigmático, un lenguaje que va a venir a romper con los esquemas que conocíamos de lenguajes formales y autómatas, que es A la L, B a la L. ¿Sí? Es decir, un lenguaje en el cual la cantidad de letras A y la cantidad de letras B es igual. En definitiva, en este lenguaje L, yo voy a tener A seguido de B, 2 veces A seguido de 2 veces B, 3 veces A seguido de 3 veces B, y así siguiendo infinitas veces, ¿sí?, tantas veces como yo quiera, y la cantidad de A's y de B's se va a mantener igual, ¿sí?, tanto a la izquierda como a la derecha de cada una de las cadenas que conforman elementos del lenguaje. Yo me puedo hacer la pregunta, bueno, ¿este lenguaje es regular? ¿Puedo yo fabricar un autómata finito que detecte, ¿sí?, aquellas que reconozca aquellas cadenas que tienen esta forma, A, la L y B a la N? Vamos a ver que la respuesta a esta pregunta es negativa, y que justamente vamos a encontrar aquí un límite a la capacidad de computación de los autómatas finitos. Los autómatas finitos, al carecer de una memoria, que es una estructura que vamos a ver que se va a añadir en los denominados autómatas a pila más adelante, no pueden contabilizar que haya igual cantidad de A's y de letras B's. Lo que sí pueden hacer es detectar secuencias de varias letras A y secuencias de varias letras B, ¿sí?, consecutivas, tales como cuando utilizamos estrella de Krim. Pero verificar la paridad entre cantidad de letras A y letras B es algo que no voy a poder hacer utilizando autómatas finitos. Ahora bien, una cosa es decir que esto no va a suceder intuitivamente y otra cosa es demostrarlo, ¿sí? Es decir,
nos enfrentamos a lo siguiente. Si yo quiero probar que un lenguaje infinito es regular, puedo tener distintas alternativas, ¿sí? Las gramáticas, las expresiones regulares, ¿sí? Los autómatas finitos. Que yo me ponga a intentar encontrar alguna de estas cosas y no logre resolver el problema que estoy abordando, no significa que mi lenguaje no sea regular, ¿sí? Puedo probar un día, 2 días, 10 días, no encontrar la solución, y eso no significa que estoy demostrando que el lenguaje no es regular, ¿sí? Habíamos hablado también, a modo de ejemplo, que intentar hacer algo y no poderlo resolver no significa que ese algo sea falso, ¿sí? Es como decir que en Bahía Blanca no hay ninguna Ferrari porque yo en todo el tiempo que viví en Bahía Blanca no vi ninguna, ¿sí? Eso no es una demostración de que no hay Ferraris en Bahía Blanca. Entonces, resulta ser que para afirmar que un lenguaje L no es regular, yo necesito una propiedad que caracteriza a los lenguajes regulares y que sea fácil de demostrar que no se cumple en este tipo de lenguajes. Y hay una propiedad importante que aparece enunciada o vinculada a través del teorema que vamos a ver a continuación para los lenguajes regulares infinitos. ¿Por qué nos concentramos en los infinitos? Porque todos los lenguajes regulares finitos, ¿sí? Todo lenguaje que sea finito, perdón, va a ser regular. Voy a poder construir siempre un autómata que reconozca cada una de sus cadenas. Nos encontramos entonces con este enunciado, que es un teorema denominado de la familia Pumping Theorems, ¿sí? Estos Pumping Theorems tienen distintos formatos. Vamos a ver ahora por qué aparece esta denominación, ¿sí? Básicamente porque yo puedo extraer, ¿sí? Una cadena varias veces, ¿sí? Como si fuera una bomba de agua, repetir un trozo de una cadena y puedo asegurar que todas esas cadenas van a pertenecer a un lenguaje. Vamos a ver qué nos dice el teorema. Si yo tengo un lenguaje L que es regular, ¿sí? E infinito, vamos a asumir que es lenguaje infinito porque para los casos finitos sabemos que siempre es regular, va a existir una constante K que va a depender de mi lenguaje L, tal que se verifica lo siguiente: toda cadena W que pertenezca a L, cuya longitud sea mayor o igual a K, va a ser tal que va a permitir que W se parta en 3 subcadenas, ¿sí? W emerge como la concatenación de 3 cadenas, X, Y, Z. De modo tal que la parte Y, que es la partecita del medio, va a ser distinto a cadena vacía. La partecita X con la Y va a tener una longitud menor o igual a K. Y como punto 3, para todo n mayor o igual que 0, la cadena X, Y, la n y Z pertenecen a N. Este teorema me está diciendo que si mi lenguaje es regular e infinito, hay todo un conjunto de cadenas que tienen este formato que está acá, X, Y, la N, Z, que también van a pertenecer al lenguaje. ¿Cómo usamos este teorema de Pumping? Básicamente lo utilizamos por el absurdo para demostrar que un lenguaje determinado no es regular. ¿Por qué lo usamos por el absurdo? Porque bueno, vamos a suponer que el lenguaje en cuestión que queremos atacar es regular, ¿sí? Y vamos a demostrar que, tomando esa suposición en consideración, si uso todo el razonamiento del teorema, ¿sí? No puedo garantizar esta condición que me aparece aquí, ¿sí? Es decir, que llevo una contradicción. Entonces, vamos a analizar qué me está queriendo indicar este teorema, ¿sí? Yo tengo un lenguaje L, ¿sí? Tengo una cadena W. Lo que me está diciendo el teorema entonces es que la cadena W la puedo partir en 3 pedacitos X, Y y Z, ¿sí? Tal que lo que va a suceder en un lenguaje regular infinito, ¿sí? Es que este pedacito Y que tengo acá lo puedo repetir tantas veces como quiera. Y lo que me van a quedar son cadenas W' que también pertenecen a L, ¿sí? Y puede aparecer 2 veces, 3 veces, 5 veces, las veces que yo quiera. Es decir, esta es la conclusión, de alguna manera, que me establece el teorema de Pumping. ¿Por qué es que esto sucede? ¿Sí? Vamos a pensar cuál es la situación a la que estamos abordando. Vamos a hacer un esquema intuitivo de por qué es que esto se cumple. ¿Sí? Para entender el enunciado del teorema, vamos a apelar a la relación que hay entre autómatas finitos y lenguajes regulares. Yo supongo que tengo un lenguaje regular y que hay un autómata finito, porque el lenguaje es regular, que reconoce justamente las cadenas de L. Y mi autómata finito va a tener una cierta cantidad de estados, llamemos n a esa cantidad de estados. Entonces, yo puedo considerar una cadena W de longitud n o superior, ¿sí? Por ejemplo, W a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub m, ¿sí? Donde m es mayor o igual a n.
Es decir, tengo más símbolos a procesar que estados tiene mi autómata. Si pensamos en algunos autómatas que conocemos, por ejemplo, el autómata reconocedor del lenguaje A estrella, ¿sí?, no necesita tener muchos estados. Sin embargo, puedo reconocer una secuencia de 10 letras A. ¿Por qué? Porque me aparecen ciclos en el autómata. Entonces vamos a ver cómo esta consideración que yo tengo acá me lleva a pensar que necesariamente hay ciclos. Yo voy a definir cada estado de C sub i como una función de transición que desde un estado de C sub 0 a partir de los elementos A sub 1, A sub 2, A sub i, ¿sí?, me lleva a ese estado S sub i. Esto es, S sub i va a ser el estado en el que queda el autómata finito después de consumir los primeros i símbolos de mi cadena. Pero como hay más símbolos para leer de los estados que yo tengo, ¿sí?, para recorrer, lo que va a pasar, sin lugar a dudas, es que voy a repetir algún estado. ¿Qué significa esto? Que yo arranco en un estado de C sub 0, proceso una cierta cantidad de símbolos hasta llegar a un estado de C sub i, y al llegar a este estado de C sub i, realizo alguna acción repetitiva de leer un símbolo y volver a quedar en el mismo estado. Proceso después algunos símbolos más y termino en un estado final. ¿Sí? Necesariamente, si yo tengo cadenas que tienen mayor cantidad de símbolos que la cantidad de estados, ¿sí?, yo estoy pudiendo demostrar esquemáticamente aquí que hay una parte que va a involucrar un ciclo. Pero si yo aquí acepto una cadena pasando de ese 0 a ese sub i y después recorriendo una cierta subcadena y después llegando a un estado final, en realidad esta parte que se repite acá la voy a poder repetir tantas veces como yo quiera. Estamos teniendo acá entonces la partecita X, la partecita Z de las cadenas y la partecita Y que se repite una, dos, ¿sí?, n veces tantas como yo quiera. ¿Sí? O sea que en definitiva, si yo tomo X equivalente a esto, Y equivalente a esto y Z equivalente a esta parte final, puedo repetir la parte Y una más veces y también van a ser cadenas que pertenecen al lenguaje E. ¿Sí? La cadena que involucra X, Y, Z termina en estado final, X, Y, Z termina en estado final y así sigue. O sea que Y lo puedo repetir tantas veces como yo quiera. Entonces vamos a volver al teorema de Pampin, ¿sí?, que es un teorema delicado porque tenemos distintos niveles. Para todo lenguaje regular L infinito, ¿sí?, se cumplen estas condiciones que mencionamos acá. Así que en definitiva me termina garantizando la pertenencia de un universo, un conjunto de cadenas que tienen un cierto formato a mi lenguaje L. Entonces yo tengo el lenguaje A a la N, B a la N o A a la P, B a la P, es equivalente, simplemente cambiamos la denominación del exponente que consideramos, es el mismo exponente para A y para B, y yo quiero demostrar que este lenguaje no es regular. Este lenguaje es infinito. Por lo tanto, si el lenguaje fuera regular, el teorema de Pampin debería satisfacerse. Lo que voy a hacer es suponer por el absurdo, ¿sí?, que el lenguaje es regular para ver que llego a una contradicción. Si supongo que el lenguaje es regular, voy a ver que el teorema de Pampin es imposible que se cumpla. Es lo que yo tengo que demostrar. Tengo que mostrar que, sea como sea que yo procese este lenguaje usando el teorema de Pampin, llego a situaciones absurdas. ¿Sí? Entonces hay que recordar que el teorema de Pampin yo no lo puedo usar para probar que un lenguaje es regular. ¿Sí? Solo lo puedo usar en demostraciones por el absurdo para garantizar que algo no es regular. ¿Sí? La condición que me da el teorema es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces vamos a analizar este caso concreto, ¿sí?, que es el ejemplo paradigmático del lenguaje no regular, ¿sí?, A a la N, B a la N. Y en clases subsiguientes ya vamos a abordar o a ver cuál es la maquinaria formal que necesitamos, ¿sí?, para tratar este tipo de lenguajes. Yo tengo mi lenguaje entonces A a la P, B a la P y quiero demostrar que no es regular. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que yo voy a suponer por el absurdo que el lenguaje es regular, con lo cual el teorema de Pampin me va a decir: tenés un lenguaje regular e infinito, entonces tiene que existir un valor K, tal que para toda cadena W con la longitud mayor o igual a K, tu cadena W la podés partir en tres partecitas, X, Y, Z, con Y distinto de cadena vacía. La parte X concatenada con Y tiene longitud menor o igual a K, ¿sí?, y se cumple que X, Y a la N, Z pertenece a L para todo N mayor o igual a Z. Entonces, lo que significa demostrar, ¿sí?, que esta suposición al absurdo me lleva a una situación de contradicción, me obliga a pensar
de todas las maneras posibles, ¿sí?, que yo puedo considerar armar la cadena W usando X, Y, Z. En definitiva, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Yo voy a tener que analizar X, Y, Z de todas las formas posibles usando letras A y B en igual cantidad. Como vamos a ver, lo que tengo que hacer es cubrir el espectro de todas las posibilidades, ¿sí?, y ver que cada posibilidad me lleva a una situación de contradicción, ¿sí?, o me lleva a una situación en la cual hay condiciones de mi teorema que no se satisfacen. Tomemos W igual a la K y a la K, ¿sí?, como cadena que está en mi lenguaje, es decir, estamos tomando esta constante K. La longitud W, fíjense que si tomamos una letra llamada K como exponente para las A, que va a ser el mismo exponente para las B, la longitud de esta cadena va a ser 2K, ¿sí? Hay igual cantidad de A que de B, y es algo que es mayor o igual a K, o sea que esta condición la estamos cumpliendo. Como vamos a ver a continuación, ¿sí?, yo voy a analizar distintas maneras de particionar la cadena W en X, Y, Z. ¿Sí? Va a haber un solo caso posible en el cual la longitud X, Y va a terminar siendo, ¿sí?, menor o igual a K, que es una de las condiciones que debe darse según mi teoría. Entonces, acá hacemos referencia con analizar de todas las maneras posibles. Pensemos la cadena Y, ¿sí?, que es la partecita que se repite, y pensemos cómo puede estar formada. Básicamente, si hablamos de que hay letras A y letras B involucradas, la partecita llamada Y va a poder estar formada o solamente por letras A, o solamente por letras B, o por una combinación de letras A y B. ¿Sí? Son las únicas alternativas posibles. Entonces vamos a suponer, y si las tres alternativas me resultan infructuosas, ninguna de ellas me sirve, quiere decir que estoy llegando a una contradicción, estoy llegando a un absurdo. Supongamos que la parte Y está formada solamente por letras A. Al yo saber que la partecita Y está formada por letras A, y al saber que la cadena W está formada por X concatenado con Y, concatenado con Z, está formada por una secuencia de A seguidas de una secuencia de B, yo sé necesariamente que antes de la Y aparecen letras A, ¿sí?, en una cantidad que desconozco, llamémosla P. Aparece una cierta cantidad de letras A en Y, en otra cantidad que desconozco, llamemos esa cantidad Q. Y en la partecita Z aparecen letras A y B. ¿Sí? No sabemos exactamente qué letras hay. Sabemos que aparecen letras A y después aparecen letras B. Una cierta cantidad de letras A, ¿sí?, y una cantidad K de letras B. ¿Por qué? Porque mis cadenas tenían la forma A a la K, B a la K. Entonces, ¿qué sucede? Si yo miro a X, Y, Z y miro los exponentes, me doy cuenta que esta cadena que respeta el formato A a la K, B a la K, va a ser tal que P más Q más R me dan justamente el valor K, porque la cantidad de letras A es K igual a la cantidad de letras B. La longitud de XY, fíjense que estaría dada por la suma de los valores P más Q, ¿sí? Y ese valor, ¿sí?, va a ser menor o igual al número K. ¿Por qué podemos asegurar esto? Porque K sale de sumar P más Q más R, ¿sí? Por lo tanto yo puedo asegurar que esta condición se satisface. Y la partecita Y tiene que ser distinta de lambda, ¿sí?, con lo cual puedo asegurar que Q es un valor distinto de C. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo que la cadena Y está formada solamente por A, el teorema de Pamping me dice, bueno, como consecuencia de esto que está sucediendo acá, vas a tener que todas las cadenas de la forma X, Y a la N, Z pertenecen a tu lenguaje. Todas estas cadenas tienen igual cantidad de A que de B. Entonces yo aquí ahora tengo que encontrar alguna situación de contradicción, algún error en el razonamiento, ¿sí? Porque intuitivamente vemos que si aumento la parte Y, no puede ser que yo garantice la misma cantidad de A que de B. ¿Qué pasaría si aumento la cantidad de cadenas que aparecen en Y con un exponente N? En lugar de aparecer A a la P, A a la Q, A a la R, ¿sí?, lo que voy a tener es A a la P, A a la N por Q, ¿sí?, porque tenemos la cantidad de Q, aparece N veces, seguido de A a la R, seguido de B a la K. En definitiva, tomando todos los exponentes en común acá para las letras A, lo que tenemos es que A aparece P más NQ más R veces, y la letra B aparece K veces, ¿sí?, para un N mayor a 0, que es lo que el teorema me especifica.
Pero para que esto pertenezca al lenguaje, ¿sí?, debe tener igual cantidad de A's y de B's, ¿sí?, la cadena que yo tengo. Es decir, que K, que termina siendo igual a P más NQ más R, ¿sí?, tiene que verificarse que este valor K satisfaga justamente ser igual a P más N por Q más R. ¿Sí? Pero esto va a pasar ¿cuándo? Solamente si N vale 1. ¿Sí? Porque en la condición inicial dijimos que K era justamente el valor P más Q más R. La única manera que esta cantidad de A's coincida con el valor de K es que N valga 1. O sea que esto vale solamente si N vale 1 y no vale en general, que es lo que debería pasar si el teorema de Pampin se estuviera cumpliendo. O sea que llegamos a un absurdo. Este absurdo que me está diciendo, Y no está formada solo por letras A. Entonces analicemos qué otra alternativa puede suceder. Imaginemos que Y estuviera formada solo por letras B. Si Y está formada solo por letras B, nuevamente cuando particiono X, Y y Z en tres partecitas, Y va a estar formada solo por B. La subcadena Z, que es la que está después, ¿sí?, de la cadenita Y, va a también tener B's en una cierta cantidad. Imaginemos que hay una cantidad Q de letras B's en la partecita Y, una cantidad R de letras B's en la partecita Z. Y en la partecita llamada X voy a tener una cantidad K de X, ¿sí?, porque sabemos que una cantidad K de letras A, porque la A aparece K veces, seguida de cierta cantidad de letras B. Puede ser que aparezca alguna o ninguna, ¿sí? Pongamos un exponente también distinto llamado P. ¿Qué va a suceder? Que el valor K que tengo para letras A va a tener que ser igual a la suma de todos los exponentes que tengo para letras B. O sea que K tiene que ser igual a P más Q más R. ¿Sí? Lambda es distinto, Y es distinto de lambda, ¿sí? Por lo tanto Q va a ser mayor que Z. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tomo la partecita X seguida de Y y miro los exponentes, lo que tenemos es que en XY aparece A elevado a la K, B elevado a la P, ¿sí?, y B elevado a la Q. Y como resulta que Q es mayor que 0, porque el teorema me exige, ¿sí?, que Y sea distinto de lambda, termina sucediendo que la longitud de X concatenado con Y es igual a este número, es igual a K más P más Q. ¿Y cuál es el problema? Que si yo considero esto, la longitud de X seguido de Y supera el valor K. Por lo tanto, no cumple las condiciones del teorema. ¿Sí? El teorema me estaba diciendo que lo que tenía que pasar es que la longitud de X y Y fuera un valor más chiquito. ¿Sí? Por lo tanto, Y no está formada solo por B, porque me llevo a la situación de absurdo, no cumple las condiciones del teorema. Por último, si Y no está formada por B, ni está formada por A, quiere decir que Y está formado por una mezcla de A y de B. Las cadenas, recordemos que tienen una forma: secuencia de A seguida de secuencias de B en igual cantidad. Si Y está formada por A y por B, quiere decir que hay una cierta cantidad de A, llamémosla Q, hay una cierta cantidad de B, llamémosla R, y la partecita X va a tener solamente A y la partecita Z va a tener solamente B. La partecita X tendrá una cantidad P de letras A, la partecita Z tendrá una cantidad S de letras B. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde sale el valor K, que es la cantidad de letras A? Y es el valor P más Q. ¿De dónde sale el valor K definido en términos de cantidad de letras B? Es R más S, los exponentes que tienen las letras B. La partecita Y va a ser distinta de vacío y eso implica que yo tengo Q más R mayor que 0, este exponente asociado a Y. Entonces, una vez más, fíjense que si miramos X concatenado con Y, me queda A a la P, A a la Q, B a la R. Ahora, con P y Q sumados, lo que tengo es la cantidad total de letras A, que es K. Y con B a la R, ¿sí?, tengo la longitud entonces en total entre K y R, la longitud que tiene la subcadena X y Y. Entonces me está quedando que la longitud de X y Y es igual a K más R, que es un número más grande, ¿sí?, que el valor K. Y el teorema me pedía justamente que si miramos hacia atrás, volvemos un segundito hacia atrás, el teorema me estaba pidiendo que la longitud de XY fuera menor o igual a K, ¿sí? Y eso no se está cumpliendo, en ese caso que mencionamos recién.
como tampoco se cumplió en el anterior. ¿Sí? La longitud de XY tiene que ser menor o igual a K. Esto no se está cumpliendo, por lo tanto no respeta la condición del teorema. Por lo tanto no puede pasar que Y esté formada solo por A y por B. En definitiva, si Y está formada solo por A, llega a un absurdo. Si Y está formado por B, no respeta las condiciones del teorema. ¿Sí? Tampoco, y el teorema no se está verificando y debería verificarse para un lenguaje infinito regular. Y si Y está formada por una mezcla de A y B, tampoco puedo respetar las condiciones del teorema que se cumplen para cualquier lenguaje infinito regular. Y o está formada por A, o está formada por B, o está formada por A y B mezclados. Todos los caminos me conducen a situaciones imposibles. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que no hay manera de descomponer la cadena XYZ con longitud XY menor o igual a K, tal que yo pueda asegurar que todas las cadenas X, Y, la N, Z pertenezcan a L, usando diferentes exponentes para la sub K y ¿Y de dónde nació todo esto? De suponer que el lenguaje era regular. Es la única pieza que no encaja en todo nuestro análisis. ¿Sí? Por lo tanto, el lenguaje L, A a la P, B a la P, ¿sí? O A a la N, B a la N, que es equivalente, no es un lenguaje regular, que es lo que yo quería demostrar. O sea que todo este análisis que tenemos acá, que lo van a ver complementado con ejercicios de la práctica y también con un apunte complementario, ¿sí? con este tipo de ejercicios, me permite a mí mostrar que un determinado lenguaje infinito no es regular. ¿Sí? Los autómatas finitos, las gramáticas regulares y las expresiones regulares tienen un gran número de aplicaciones. Esto es algo que en el lenguaje formales y autómatas lo hemos visto. Vamos a retomar muchas de estas consideraciones en el contexto de lenguajes más complejos. ¿Sí? Y es algo que vamos a ir tratando en los módulos que siguen a medida que vayamos avanzando en la materia. Por hoy culminamos entonces aquí y nos despedimos hasta el próximo módulo correspondiente ya al módulo 2, donde entraremos con temas más propios de la asignatura. Muchas gracias.